El sistema circulatorio recibe este nombre justamente ¿por qué? Porque hace que la sangre circule, esa sangre que continuamente se debe volver a oxigenar, ¿sí? Esa sangre circula y se vuelve a oxigenar gracias a un sistema que hay, que se llama sistema cardiopulmonar, o sea, una relación íntima que existe entre el corazón y el pulmón. ¿Para qué? Para que esa sangre sin oxígeno, que es transportada, ¿verdad?, por las venas, llegue al corazón y luego esta sangre del corazón pasa nuevamente a los pulmones. ¿Para qué? Para que esa sangre se vuelva a oxigenar y vuelva al corazón para poder ser transportada ya esa sangre oxigenada. Entonces, nosotros tenemos aquí, esto se llama aurícula derecha, esto se llama ventrículo derecho, esto se llama aurícula izquierda y esto se llama ventrículo izquierdo. Todo el lado derecho del corazón que vemos aquí presenta sangre sin oxígeno. La sangre que se encuentra aquí es la sangre sin oxígeno y todo el lado izquierdo del corazón presenta sangre con oxígeno. Entonces, a esta aurícula derecha, le llegan dos venas muy importantes. Lucía, te voy a pedir que pongas en silencio tu micrófono porque si no se escucha todo. Por eso te estoy poniendo en silencio, por favor. Se escucha todo el ruido en el entorno. Acá tenemos nosotros que en la aurícula derecha desemboca dos venas muy importantes que se llaman vena cava superior y vena cava inferior. Estas venas traen la sangre tanto del miembro superior como del miembro inferior. Esa sangre sin oxígeno ingresa a la aurícula derecha, luego esa sangre pasa al ventrículo derecho y aquí, por una arteria que se llama arteria pulmonar, lleva la sangre a los pulmones. Nosotros introducimos el aire, o sea, realizamos la inspiración. Esa sangre sin oxígeno se vuelve a oxigenar en una estructura del pulmón que se llaman alveolos pulmonares. Esa sangre se vuelve a oxigenar, luego esa sangre oxigenada tiene que volver al corazón. Entonces, gracias a una vena que se llama vena pulmonar, esa sangre vuelve nuevamente al corazón, a la aurícula izquierda. Luego, esta aurícula izquierda transporta la sangre al ventrículo izquierdo y este ventrículo izquierdo tiene la propiedad o esa capacidad de contraerse y bombea la sangre a todo el cuerpo gracias a una arteria que se llama aorta. Entonces, este sistema circulatorio se encarga de transportar nutrientes, oxígeno, hormonas. El sistema circulatorio tiene como órgano principal y el más importante al corazón, porque el corazón es el que se encarga de transportar o bombear la sangre a todo el sistema del cuerpo. Entonces, acá nosotros podemos observar, si tenemos o tomamos esto como ejemplo, esto que está aquí, esto vendría a ser el espacio extracelular. Si nosotros tenemos, por ejemplo, esto y esto que vemos aquí, esto vendría a ser la célula. Dentro de la célula hay un espacio que se llama espacio intracelular.
Y entre las células, entre esta célula y esta célula, hay un espacio, esto que vemos aquí, que se llama espacio extracelular. Y que vendría a ser esto que está aquí. En el espacio extracelular se encuentran estas estructuras. Por ejemplo, esto que vemos aquí se llama arteria. Arteria. Esto que está aquí. Como esta arteria no puede ingresar dentro o cerca de las células, se tiene que volver más chico. Entonces esta arteria se continúa o se convierte en esto que vemos aquí que se llama arteriola, y luego en estas estructuras más pequeñitas que vemos aquí que se llaman capilares. Capilares sanguíneos. Entonces estos capilares sanguíneos es lo que se encuentra aquí en este espacio extracelular. Lo mismo ocurre con las venas. Esta vena que se tiene que absorber todo el producto de desecho que hay aquí en el espacio extracelular, tiene que ser absorbido. Entonces, esta vena no puede estar en el espacio extracelular porque es muy grande. Entonces tenemos estas estructuras más pequeñas que se encuentran aquí que se llaman vénulas. Esto se llama vénulas. Entonces, tanto el capilar sanguíneo como las vénulas se encuentran intercomunicados unos con otros. ¿Para qué? Para el metabolismo de la célula. Porque estos capilares sanguíneos que vemos aquí, ¿qué tienen que darle a la célula? Le tienen que dar oxígeno y le tienen que dar nutrientes. Por ejemplo, de nutrientes tenemos hidratos de carbono, ácidos grasos, aminoácidos, ¿sí? Y estos nutrientes se encargan de producir el combustible de nuestro cuerpo que se llama ATP. Es el adenosín trifosfato. Ese es el combustible de nuestro cuerpo. Para cualquier acción que nosotros tengamos que realizar, necesariamente necesitamos de esta molécula que se llama ATP, adenosín trifosfato. Y esta célula, cuando se metaboliza, o sea, cuando funciona, cuando está despierta, genera unos productos de desechos que se llaman dióxido de carbono, que es el CO2, y otros productos de desechos también. Entonces las venas, o las vénulas en este caso, se encargan de absorber este producto de desecho que se encuentran en el espacio extracelular. Entonces esta vena transporta el dióxido de carbono ¿a dónde? ¿A dónde se tiene que ir esta vena para que se pueda volver a oxigenar la sangre? ¿A dónde va? ¿Qué decir? Al Al pulmón. ventrículo. Al corazón. Y del corazón va al pulmón. Y del pulmón vuelve al corazón nuevamente. Así es. Y después hay otros productos de desechos aquí que también tienen que ser absorbidos, por ejemplo, como proteínas o células muertas, ¿sí? Y esto se encarga de absorber un capilar que se llama capilar linfático. Y ahí nace o se encuentra el sistema linfático, que vamos a dar también después. Y este sistema linfático se encarga de absorber de esas estructuras o esos componentes. ¿Se entendió, chicos? ¿Sí? Sí, Lisa. Perfecto. Hasta ahí sí. Bueno, entonces continuamos. Entonces, acá por ejemplo nosotros podemos observar en esta imagen que esto vendría a ser el corazón, donde acá nosotros podemos observar esto que está aquí, que es la aorta. La aorta sale del ventrículo izquierdo del corazón y el ventrículo izquierdo tiene esa capacidad o esa propiedad de contraerse. Se contrae ¿para qué? Para poder bombear la sangre. Y esa contracción se llama presión sistólica. Esa es la presión sistólica. Es cuando el corazón o el ventrículo se contrae. Y la presión diastólica es cuando el ventrículo se relaja. Se tiene que volver a relajar ¿para qué? Para que la sangre vuelva a entrar al ventrículo. Y luego se contrae presión sistólica y luego presión diastólica. Entonces esta aorta, que es la principal rama
o es la principal arteria del corazón, da muchísimas ramas a todo el cuerpo, le envía esas ramas a todo el cuerpo, se encarga de mandarle la sangre oxigenada. Entonces, las arterias son más gruesas, transportan la sangre hacia afuera del corazón. ¿Por qué? Porque la sangre sale del corazón y es transportada por la arteria, a excepción de una arteria que va a los pulmones, la sangre que transporta es limpia con oxígeno. Nosotros tenemos aquí, que fue lo que les dije, ustedes tienen que Dicen, tener podría ser ya purificada ya eso, ¿verdad? exactamente, así mismo. Pero hay una excepción aquí y quiero que atiendan muy bien. Ustedes tienen que saber que todas las arterias del cuerpo se encargan de transportar sangre oxigenada. Todas las arterias transportan sangre con oxígeno. Pero aquí tenemos una excepción. Les voy a dibujar acá, que fue lo mismo que vimos hace rato. Esto vendría a ser la aurícula Derecha, derecha, izquierda, derecha. el ventrículo Y derecho, ventrículo derecho, aurícula izquierda. izquierda y el otro Y ventrículo izquierdo. Entonces, yo les dije que todas las arterias se encargan de transportar sangre oxigenada, todas. Y todas las venas se encargan de transportar sangre sin oxígeno, o sea, el dióxido de carbono. Yo le había dicho que acá en la aurícula desembocan dos venas muy importantes, la vena cava superior y la vena cava inferior. inferior. La sangre sin oxígeno ingresa a la aurícula. Esta aurícula transporta la sangre al ventrículo derecho y esta sangre tiene que ser transportada ¿a dónde? Al pulmón, que vendría a ser esto. Y de aquí sale una arteria. Y esta arteria se llama arteria pulmonar. Pulmonar. Y esta es la única arteria del cuerpo humano que transporta sangre sin oxígeno. Porque del ventrículo derecho sale sangre sin oxígeno y va a los pulmones. Y esta es la única arteria del cuerpo humano que transporta sangre sin oxígeno. Esta es la excepción, la arteria pulmonar. Luego, esta sangre, nosotros realizamos la inspiración, inspiramos, ¿verdad? Ingresa, el oxígeno ingresa a los pulmones, este oxígeno se traslada hasta los alveolos pulmonares y ahí esta sangre sin oxígeno se vuelve a oxigenar. Y como esta sangre sin oxígeno presentaba el dióxido de carbono, este dióxido de carbono nosotros expulsamos en la expiración. Cuando sacamos aire de los pulmones, eso lo que quitamos nosotros ahí es el dióxido de carbono. Entonces, esta sangre oxigenada tiene que volver al corazón. Y aquí es transportada por esta vena, que se va a llamar vena pulmonar. Que se va a llamar vena pulmonar. Y yo les dije que todas las venas se encargan de transportar sangre sin oxígeno. Pero esta vena, la vena pulmonar, transporta sangre ya oxigenada. Entonces, la arteria pulmonar es la única arteria que transporta sangre sin oxígeno y la vena pulmonar es la única vena que transporta ya sangre oxigenada. Y esa es la excepción. ¿Entendieron, chicas y chicos? Sí. Perfecto. Esas son las dos únicas venas y arterias que son distintas a las demás. Entonces, ahí tenemos las arterias. Las arterias tienen tres capas, como vemos aquí. Una túnica o una capa adventicia, que es la capa más externa, y está formada por un tejido que se llama tejido conjuntivo. Luego tenemos una capa que se llama capa media, y esta capa media está formada por fibras musculares lisas, o sea, las arterias tienen fibras musculares.
Por eso se contraen, tiene esa propiedad de contraerse. Y la túnica interna o la capa interna está formada por endotelio, que es una capa especializada también que se encarga de proteger la cara o la cara interna de las arterias. Entonces, las arterias tienen tres capas: una túnica adventicia, una túnica media y una túnica interna. Luego tenemos las venas. Como ven aquí, esto que está acá, ¿ven? Lo que está en azul se llaman venas y lo que está en rojo se llaman arterias. Acá tenemos nosotros estas venas y esta arteria. La vena va al corazón y la arteria salen del corazón. Llevan la sangre al corazón, que fue lo que habíamos hablado. La sangre sin oxígeno se tiene que volver a oxigenar, excepto la vena Pulmonar. excepto la vena pulmonar, que es oxigenada. Estas venas se caracterizan por ser más grandes, más elásticas que las arterias y también porque presentan válvulas. Las arterias no presentan válvulas. ¿Por qué? Si, por ejemplo, del pie, la vena tiene que transportar la sangre hacia arriba, porque hacia arriba se encuentra el corazón. ¿Y qué pasa? Nosotros tenemos aquí una línea o una acción que es la gravedad, hace que todo vaya hacia abajo. Entonces, ¿qué pasa? Las venas transportan la sangre en contra de la gravedad. Entonces, tienen que, se sube, se cierra la válvula. Sube la sangre, se cierra la válvula. Sube y se cierra. Y así sucesivamente hasta poder llegar al corazón. Las venas, que fue lo que dijimos, se caracterizan por ser más elásticas que las arterias y por presentar estas válvulas, ¿sí? Presentan también tres capas: la túnica adventicia, que es la capa externa, la túnica media y la túnica interna. Y la túnica interna, nosotros habíamos dicho que en las arterias estaba formada por una capa de endotelio. Acá también en las venas está formada o forrada por una capa de endotelio, pero se caracteriza por presentar estas válvulas, las válvulas que evitan el retroceso de la sangre. Acá podemos observar nosotros el enramado, ¿sí? Esto, por ejemplo, que vemos aquí son los capilares sanguíneos. Acá tenemos las vénulas y lo que vemos aquí en verde son los capilares linfáticos, que vamos a hablar después de eso. El sistema circulatorio o la sangre, ¿sí?, lleva los alimentos y el oxígeno a las células, que fue lo que les dije. Los alimentos, los hidratos de carbono, los aminoácidos y los lípidos. Recoge los productos de desechos metabólicos que se han de eliminar después por los riñones, ¿sí? O sea, los productos de desechos metabólicos son aquellos productos que se producen después del metabolismo celular, que fue lo que les dije, que las vénulas se encargan de absorber el dióxido de carbono y los capilares linfáticos se encargan de absorber las proteínas y células muertas, por ejemplo. También intervienen en las defensas del organismo. La sangre, o sea, las arterias se encargan de transportar ¿qué? El sistema inmunitario, ¿sí? Por ejemplo, los linfocitos, los macrófagos, que se encargan de la defensa de nuestro cuerpo cuando hay algún tipo de infección o lesión. Regula la temperatura corporal. Cuando nosotros, o cuando la temperatura corporal aumenta, por ejemplo, al realizar algún tipo de actividad física, para que esa temperatura no aumente más, ¿sí? Porque la temperatura normal es de 37 a 37.2 en una persona adulta. Para que esa temperatura no aumente más de lo normal, entonces el sistema nervioso central, el cerebro, hace que el sistema circulatorio actúe.
Entonces, la sangre a nivel de las glándulas sudoríparas envía el estímulo ¿para qué? Para que uno empiece a sudar. Y ese sudor, cuando interactúa con el medio ambiente, o sea, con la piel, da una sensación de frescura. Entonces, eso hace que la temperatura corporal no aumente. Entonces, todo el sistema circulatorio se encargan de todas estas funciones. Hay dos tipos de circulación. Una se llama circulación menor y otra se llama circulación mayor. La circulación menor es la que ocurre hacia el lado derecho del corazón, o sea, donde hay sangre sin oxígeno aquí. Entre la aurícula derecha y el ventrículo derecho se llama circulación menor. Y la circulación mayor ocurre entre la aurícula izquierda y el ventrículo izquierdo. Y de ahí nace la circulación menor y nace la circulación mayor. Acá, por ejemplo, nosotros podemos observar el corazón. Esto que está aquí se llama el callado de la aorta, que es una curvatura que se produce a nivel de la aorta, y esta aorta da sus ramitas, y una de las primeras ramas de la aorta es la arteria coronaria. Y esta arteria coronaria es la que se encuentra en el corazón. Y acá nosotros tenemos la sístole y la diástole, ¿sí? Que fue lo que les dije. La sístole es la contracción del ventrículo izquierdo y la diástole es la relajación del ventrículo. ¿Por qué? Porque el ventrículo se tiene que volver a relajar para que la sangre pueda ingresar de nuevo a los ventrículos para poder bombear nuevamente esa sangre. Acá tenemos la diástole, es la relajación, y la sístole es la contracción, sobre todo del ventrículo izquierdo. Esta circulación sanguínea es cerrada, la sangre no sale de los vasos. ¿Por qué? Porque si la sangre sale de los vasos, ¿qué va a ocurrir? Va a ocurrir una hemorragia. Es doble, la sangre pasa 2 veces por el corazón. ¿Por qué pasa 2 veces? Porque primero viene a la aurícula derecha, al ventrículo derecho, luego va al pulmón y vuelve nuevamente al corazón, a la aurícula izquierda y el ventrículo izquierdo. O sea, pasa 2 veces por el corazón. La sangre oxigenada y la sangre sin oxígeno no se mezclan. O sea, no hay una comunicación entre la aurícula derecha y la aurícula izquierda. No hay una intercomunicación entre ellos. Esta sangre no se puede mezclar a nivel del corazón. Si eso se produce, va a producir algún tipo de alteración en esa zona. Y el lado o la parte derecha del corazón es sangre sin oxígeno y la parte izquierda del corazón es la sangre oxigenada. ¿Entendieron, chicos y chicas? ¿Alguna pregunta?